Recording is on. Muy bien, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para hacer la oración. Permítame un tantito. Muy bien, si gustan acompañarme con la oración para iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, voy a... Ok, en la clase anterior estábamos viendo sobre la justificación, sobre la gracia, sobre el mérito, y estábamos exponiendo varios puntos de vista porque analizábamos que este es un tema que es muy extenso, porque recuerden que este fue una de las razones por las que la iglesia se dividió. En la Reforma Protestante sabemos que tienen tres pilares, ¿verdad?, en los que sustentan lo que están diciendo, que es la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Vimos en la clase anterior que ninguna de estos tres pilares son bíblicos o que se pueden sostener, porque la Escritura no puede contradecirse. Primero que nada, veíamos que la sola fe, la sola Escritura y la sola gracia no es del todo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sola Escritura, no todo está ahí, y San Pedro explica, vamos a recordar nada más así rápidamente, en su carta, en la segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice que primero, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Entonces, no estamos autorizados para interpretar la Escritura, como dice aquí, y menciona también en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Menciona, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla sobre esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Decíamos, parece algo paradójico, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que si la palabra de Dios, que es vida, que nos debe de llevar hacia lo bueno, también nos puede llevar a la condenación, de acuerdo a lo que dice aquí? Entonces, nosotros no podemos abrir las Escrituras e interpretar lo que se nos plazca, ¿verdad? Y ya sabemos esto. También, por otro lado, si vemos que en Mateo 28, 19, del 19 al 20, Jesús menciona algo y nos dice: y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de qué manera se puede cumplir con ese mandato de Jesús si San Juan, en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 21, versículo 25, nos dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieron una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran.
Entonces, hay además otras muchas cosas que dijo Jesús, pero no están escritas, no están aquí en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo podemos cumplir ese mandato de Jesús de vayan y prediquen y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado? Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, si no todo está en la Biblia. ¿Cómo podemos cumplir con ese mandato de Jesús si no todo está en las Escrituras? Entonces, ¿la sola Escritura? No, ¿verdad? Porque no todo está aquí, porque no estamos todos autorizados para interpretarla, más que solamente a quien Jesucristo le dio esa autoridad, que es al magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Es los obispos en comunión con el Papa. No solamente los obispos, sino los obispos en comunión con el Papa. Muy bien, entonces la sola Escritura, no. Después, la sola fe, porque dice, basado en lo que dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 9, vamos a Romanos capítulo, Romanos capítulo 9, vamos a ver, está capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, y en esto es en lo que lo basan, ¿verdad? Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero eso no es suficiente. No es suficiente la sola fe. Dice Santiago, y decimos, las Escrituras no se pueden contradecir. Entonces hay que saber interpretar ese texto. Pero acá Santiago sí lo explica de una manera fácil de entender. Vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo del 14 en adelante, nos dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces la sola fe, tampoco. Es necesario hacer algo. ¿Por qué? Dice Jesús, ¿verdad? Si vamos a, ya lo sabemos esto, ¿verdad? Mateo 25. Estos son los textos que ya conocemos. ¿Verdad? Mateo 25, del 31 en adelante. Permítame tantito. Muy bien. Vemos que Mateo 25, del 31 en adelante, ¿verdad? Jesús muy
enfático, ¿verdad? Porque donde separa a la izquierda de la derecha, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el versículo 40, y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hiciste. Dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Entren benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y no me diste de comer, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, Jesús aquí nos está pidiendo hacer algo. Además, ¿cuál es la primera condición para recibir la gracia? El bautismo. Dijo Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿verdad? Pregunta, vamos aquí vamos a Mateo, permítame tantito. Okay, vamos a ver, entonces Juan, capítulo 3. Juan 3:3. Podemos ver desde el 1, Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue ese a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Y continúa, ¿verdad? Y vemos que San Pedro, en primera de Pedro, vamos a la carta de San Pedro, hace esta comparativa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que nos está hablando sobre la analogía del el arca de Noé. Dice, podemos ver desde el versículo 18, pues también Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Entonces, se obtiene esta salvación por la gracia de Dios en el bautismo. Esa es la manera en la que primero se recibe esa gracia de Dios y esa salvación. Pero es algo que se puede perder, ¿verdad? Dice, esto lo explica muy bien el Concilio de Trento. Entonces, aquí les voy a compartir algo así rapidito. Concilio de Trento nos dice, ¿quiénes se justifican por Jesucristo? Aunque Jesucristo murió por todos, no todos participan del beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión.
si no renaciesen en Jesucristo, jamás serían justificados. Pues en esta regeneración se les confiere por el mérito de la pasión de Cristo la gracia con que se hacen justos. Muy bien. Y dice, no se puede entrar en el reino de los cielos sino el que haya renacido del agua y del Espíritu. Porque ¿a qué nos llevaba todo esto, verdad? Porque recordemos que decía Lutero, pues como él ya recibió la gracia del bautismo, entonces él decía que podía pecar todo lo que quisiera, no importaba, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la pasión de Jesucristo era siempre mucho mayor que esto, pero esto no es así, ¿verdad? Porque no se trata bueno, ya soy salvo, siempre salvo, y pues ya no importa, y pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? O por otra parte, como decía Calvino, que las personas ya estaban predestinadas a la salvación y a la muerte, porque como Dios lo sabe todo, entonces Dios sabe ya cuál es mi destino final y el destino de todos nosotros. Eso es verdad, porque Dios está ya viendo el pasado y el presente. Para Él no hay pasado ni futuro, ¿verdad? Siempre es presente, pero Él ya sabe, porque todo lo sabe, ya sabe cuál es mi destino final. Entonces decía él, pues el destino ya está hecho. O sea, es la predestinación, que algunos están predestinados a la condenación y otros predestinados a la salvación. Pero eso no quiere decir, el hecho de que Dios conozca cuál es mi final, no quiere decir que Él me creó para condenarme. Porque si no, entonces ¿dónde está la libertad? ¿El libre albedrío para qué entonces? ¿Verdad? Muy bien, eso así en resumen de lo que vimos en la clase anterior. Entonces decíamos, hay mucho más, ahí les compartí el del Concilio de Trento, que le interese más. Ahí todas las respuestas, todas las preguntas que surgieron en la Reforma Protestante, el Concilio de Trento las resolvió. Ahí la responde. Muy bien, continuamos ahora sí ya vamos a tratar de empezar los 10 mandamientos. En otra oportunidad veremos cada uno de ellos, si no, pues hasta donde alcancemos. Digo, las clases que siguen. Vamos a los numerales a partir del 2052, el catecismo, para empezar a ver ya lo que es los 10 mandamientos, más o menos después del 2051. Y aquí nos explica. Voy a compartir para analizar qué es lo que implica cada uno de los mandamientos. Porque cuando decimos primer mandamiento, y aquí están, ¿verdad? Los podemos encontrar en el Éxodo capítulo 20, en el Deuteronomio 5, y esta es la forma en la que lo dice la Iglesia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que implica? Esto ya no lo sabemos, ahorita ustedes lo pueden analizar. Y pregunta esta persona, ¿verdad? Que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué he de hacer? ¿Qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde, tú sabes, era cumplir los mandamientos. Y aquí surgen muchas cosas, ¿verdad? Porque Jesús le hace esta pregunta. Él le contesta a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Es una de dos. O porque ya lo está considerando como Dios, o qué es lo que está buscando, ¿verdad? Y Jesús le responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es importante. Entonces, decíamos, es verdad que no había nada que un ser humano pudiera hacer para ganarse la salvación. Eso es verdad. Sino que la salvación se alcanzó por el mérito de Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Es como Él nos alcanza la justificación y nos la regala. Eso es la gracia, ¿verdad? Que es gratis. Que Jesucristo, por su sacrificio, su pasión, muerte y resurrección, al vencer la muerte, obtiene nuestra justificación y nos la regala. Pero también es como ya hemos explicado en varias ocasiones, ¿verdad?
como si la persona está encarcelada, viene Jesús, abre la puerta y dice, ya pagué por ti y puedes salir. Pero también mi libertad va a decir, a lo mejor va a haber quien diga, pues me quiero quedar, ¿verdad? Porque me complace más el cómo me deleito con esta forma de estilo de vida. Jesús está ofreciendo, pero no quiere decir que me va a obligar y que me va a tomar y que me va a arrastrar y llevarme con él. No, ¿verdad? Sino que Jesús dice, pagó por nosotros, abre la puerta, dice, eres libre, puedes salir si quieres. El que quiera seguirme, ¿verdad? Dijo Jesús, tome su cruz, ¿verdad? Muy bien, entonces no es obligado. Esa es la diferencia. Entonces pregunta, maestro, ¿qué he de hacer? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, el hecho de que recibimos la gracia en el bautismo no significa que estamos exentos de cumplir los mandamientos. Pero a la manera de Jesús, ¿verdad? Como ya vimos, no en el sentido como se veía en el Antiguo Testamento, sino que después de que Jesús hizo esas modificaciones que ya vimos, ¿verdad? Que eran necesarias, esas modificaciones, a esa manera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y Jesús no le está diciendo algo diferente a lo que ya se había visto antes. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, pues ahí están los mandamientos, no matarás, no cometas adulterio, etc. Dice, amas a tu prójimo como a ti mismo, básicamente. Muy bien, entonces nos dice, y después dice, añade esto segundo, si quieres ser perfecto, añade, ¿verdad? Vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Nos dice el catecismo, esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. Decía, no está diciendo nada distinto a lo que ya se había dicho anteriormente. Muy bien. Los mandamientos, la palabra decálogo, así como se le denomina, ¿verdad? Que quiere decir 10 palabras, desde deca, ¿verdad? Y luego 10 palabras, eso es lo que significa el decálogo, los 10 mandamientos. Muy bien, podemos ver un poquito más adelante. Muy bien. Primer mandamiento, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y decíamos que esto no es algo distinto a lo que ya estaba, ¿verdad? Podemos ver nosotros en el Deuteronomio, vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 6, y aquí no lo explica, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6, nos dice el capítulo 6, versículo 4, escucha Israel. El primer mandamiento nos dice, hay que prestar atención, ¿verdad? Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es el primer mandamiento, ¿verdad? Muy bien. Si vemos en el Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, nos dice, guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz. Para que seas feliz, guarda los mandamientos. Y podemos ver en el capítulo 5, versículo del 6 en adelante, y enlista los mandamientos. Como ya hemos visto en otra ocasión, los mandamientos están agrupados en dos, que así es como lo explica Jesús. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos penden toda la ley y los profetas. Ahí está todo incluido. ¿Por qué? Porque del primer al tercer mandamiento nos habla sobre Dios, ¿verdad? Y va en ese orden de importancia. Lo primero, lo más importante es Dios, amar a Dios sobre todas las cosas.
Segundo mandamiento, no tomar en nombre de Dios el vano. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y decíamos, después, para Dios, después del mismo, lo más importante son los padres, ¿verdad? Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Después de esto, en importancia que sigue, la vida, ¿verdad? No matarás. Y así continúa, ¿verdad? Muy bien, y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 5, versículo del 6 en adelante. Y también la otra parte que dice Jesús, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es algo diferente a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Si vemos nosotros, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo del 18, nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Entonces Jesús no estaba diciendo algo diferente. Como ya vimos también en otras clases, lo que se refería es esa interpretación, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, judíos entendían que era otro judío, ¿verdad? Y el que no era de las 12 tribus, pues entonces no era mi prójimo. Entonces, y Jesús viene y explica esto que no, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? Y es la parábola que ya conocemos, ¿verdad? Pues resulta que pasó un hombre, fue asaltado, pasó un sacerdote, pasó un levita, y nadie le hizo caso, y un buen samaritano, ¿verdad?, fue el que lo ayudó. ¿Quién te parece que fue el prójimo? Pues supongo que el que lo ayudó. Así lo explica, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Aquí voy a compartir nuevamente la pantalla. Nos dice entonces, este es el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Entonces nos dice que esta primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. Esa es la primera llamada que nos hace. Acoger a Dios y adorarle. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Esta revelación de la vocación y la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. Y menciona, ¿verdad? Dice San Justino Mártir, no habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto, con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro, que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso para distinguir, ¿verdad? Habla con los judíos. No es que pensemos que es otro Dios diferente. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que el que nosotros adoramos. Muy bien, nos dice el 2086 que el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. Eso es lo que abarca este primer precepto. En cuanto a la fe, nos dice que nuestra vida moral tiene su fuente en la fe de Dios que nos revela su amor. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Fíjense, esto es importante. No solamente creer, sino dar testimonio de Él. Bueno, eso es lo que implica cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, es no solamente creer, sino dar testimonio de Él. Estas diferentes maneras de pecar contra la fe es la duda voluntaria, la involuntaria, la incredulidad. Estamos atentando contra este mandamiento, por ejemplo, en la herejía, ¿verdad?, que es la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo. Ahora, una vez que se recibió el bautismo, que porque es una condición, ¿verdad? El que crea y se bautice se salvará. Hay que creer. Después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Esto puede ser
alguien que a lo mejor cree en Dios, pero que no cree en el cristianismo, no cree en Cristo. O sea, alguien que se convierta musulmán o otra cosa, ¿verdad? El cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o a la comunión con los miembros de la iglesia. Esto está en el Código de Derecho Canónico, número 751, y en el numeral 2089. Entonces, fíjense, se atenta contra el primer mandamiento cuando se es hereje, cuando se es apóstata o cuando es un cismático. Estas tres maneras. Está atentando contra la fe, contra la esperanza. La esperanza es guardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada misión de Dios. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Es también el temor de ofender al amor de Dios y provocar su castigo. ¿De qué manera es esto? El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. Hay dos clases de presunción. El hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. Presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Fíjense, se está atentando contra este mandamiento, por ejemplo, por la desesperación, ¿verdad? Por la presunción. Porque es alguien que diga, pues yo ya estoy salvado. Hay personas que así lo consideran, ¿verdad? Yo ya estoy salvado ya para siempre. Y pues esto no es así, ¿verdad? Entonces, o cuando presume de que sus propias capacidades, es decir, porque la persona se considera, no, pues yo soy bueno porque no mato a nadie, porque me porto bien, porque etcétera, 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 ¿verdad? Un montón de adjetivos que presume de que ya es una persona perfecta y pues ya considera que pues ya se ganó la salvación. Pues no es así, ¿verdad? La caridad, la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. ¿De qué manera se puede pecar contra el amor de Dios? Pues la indiferencia, descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud, omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolver amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Esto podemos ver, fíjense, Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver. Esto es importante, ¿verdad? Es Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver aquí. Muy bien. Fíjense lo que se refiere a la tibieza. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dice Dios, a los tibios los vomita Dios. Y dijo Jesús, cuando sea sí, digan sí, cuando sea no, digan no. Porque personas que sí empiezan con a lo mejor
un fervor religioso, ¿verdad? Y después se vuelve tibio. Pero prefiere Dios, dice, a los tibios los vomita Dios. Muy bien. Comparto aquí nuevamente la pantalla. Entonces se atenta contra la caridad y por la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, que es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad, la asedía o pereza espiritual. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. El orgullo puede también separar, ¿verdad? Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Muy bien. Siguiente punto nos dice: a Él solo darás culto. Las virtudes teologales de la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así la caridad nos lleva a dar a Dios todo en justicia, le demos cuanto a criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. La adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como lo hace María en el Magnificat. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue contra sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Adorar a Dios nos libera del repliegue contra sí mismo, o sea, contra nosotros mismos, de la esclavitud del pecado y la idolatría del mundo. La oración, la elevación del espíritu hacia Dios, es una expresión de nuestra adoración a Dios. El sacrificio, es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Dice San Agustín: verdadero sacrificio es toda obra que hace con el fin de unirnos a Dios, de su santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced a la cual podemos verdaderamente ser felices. Muy bien, ese es el sacrificio. De las promesas y los votos. Aquí voy a aumentar aquí tantito. Esto es importante: el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Nos dice el Vaticano II: todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y una vez conocida, abrazarla y practicarla. No pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad. Por eso recordemos que dice: no contradice el respeto sincero hacia las diversas religiones, porque no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Es decir, ya no se puede condenar, ¿verdad?, de que porque la persona no es católica ya está condenada. No sabemos si la persona nunca tuvo la oportunidad de conocer, porque dice el Vaticano que todas las religiones tienen destellos de la verdad. Muy bien. Esto es importante, el 2106. En materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, o solo o asociado con otros dentro de los debidos límites. Es importante, ¿verdad? No, en materia religiosa no se debe obligar a nadie a ir en contra de su conciencia. Por eso permanece aún en ella aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad. Muy bien, eso es importante. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana, cuya dignidad se le hace adherir libremente a la verdad divina. Muy bien.
un punto importante. Si teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos, se concede a una comunidad religiosa un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Es decir, no se debe de obligar a nadie. Muy bien. Ok. Muy bien, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Ok, vamos a analizar aquí esto, porque dice el primer mandamiento, ¿qué es lo que implica? Okay, ¿qué es lo que podemos entender con esta parte? Muchas veces a lo mejor no analizamos todo eso que implica. Vamos a ver aquí. Incluye varias cosas. Por ejemplo, nos dice el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Por ejemplo, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar el culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las expresiones interiores que exige, es caer en la superstición. Sí, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, pues mira, es que, y desafortunadamente pasa, ¿verdad? Le puede decir, mira, es que esta medallita, póntela porque te va a hacer el milagro, ¿verdad? Sí, Blanca, ¿quiere decir algo? Y, a ver, yo creo que ahí los católicos todavía andamos un poquito perdidos porque, por ejemplo, hay mucha gente devota de, vamos a suponer, de San Judas Tadeo, un ejemplo, y le atribuyen los milagros a él y le hacen unas grandes fiestas y, bueno, en lo personal muchos sacerdotes les han hecho ver esa desviación, ¿verdad? Que ellos son intercesores, que el que hace el milagro es Dios, pero como que aún en nuestra cultura aún se conserva esa ideología. Sí, así es, efectivamente. En muchas ocasiones la falta de preparación, de información, de catequesis, las personas tienden a decir, es que el santo me hizo el milagro, pues los santos no hacen milagros, ¿verdad? O sea, eso, la Iglesia Católica no dice eso. O sea, los milagros solamente los hace Dios. Que una persona se le considera santo porque se considera que ya está en la presencia de Dios y de acuerdo por ejemplo, el Apocalipsis dice, nada manchado entrará en el reino. Es decir, para estar en la presencia de Dios hay que ser santo. O sea, entonces, por eso es, si ya está en la presencia de Dios, pues ya se le considera santo. Entonces, estas personas interceden, ¿verdad? Le piden a Dios que realice el milagro, pero no es el santo el que lo hace, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay esa gran confusión, como lo mismo con las medallas u objetos, ¿verdad? Que dicen, es que con esto ya te vas a curar, ¿verdad? O con esto te va a conceder Dios el milagro. Pues eso no es así, ¿verdad? Muy bien. Entonces la superstición está yendo en contra del primer mandamiento. La idolatría, el primer mandamiento condena el politeísmo. Esto quiere decir de poli, de muchos dioses, ¿verdad? Y considera que hay muchos dioses. Sabemos que hay un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Eso es lo que nos habla sobre la Trinidad, pero es un solo Dios. Y hay personas que consideran muchos dioses, y vamos a ver también qué incluye eso de pensar en muchos dioses. Muy bien, eso es el politeísmo, ¿verdad? Que consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en el que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar a Dios. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Esta es una tentación constante de la fe. Trátese
de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. Sí, o sea, no importa lo que sea, pero a lo que se le considere como otro Dios. Hay personas que consideran al dinero como Dios, o puede ser un objeto, una persona, una cosa, porque le quieren atribuir las cuestiones que solamente son de Dios. ¿Sí? Los atributos que tiene Dios, ¿sí? ¿Alguien escucha algo? Sí, Julio, tengo una duda. Sí. Digo, hablando así de personas que rinden culto a otros, pues a lo mejor a veces no le llaman dioses, pero sí a veces crean confusión. Yo he escuchado últimamente mucho hablar sobre los masones, masonería dentro de la Iglesia Católica inclusive. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, en estos eventos del 21 de marzo de Benito Juárez. Pues Benito Juárez sabemos que pues él era masón, gente que pues está inmiscuida en los gobiernos, en diferentes gobiernos pues, de todo el mundo, ¿verdad? Y pues lo que he escuchado con los sacerdotes en internet, en YouTube o inclusive los mismos de la parroquia, pues sí mencionan que hay ciertas cosas que no son correctas en esas masonerías porque finalmente dan culto pues a una persona, a ciertos títulos que ellos manejan y de repente te empiezas a dar cuenta que hay gente que pertenece a esas masonerías y que son gente que está dentro de la Iglesia Católica, que a veces pues te preguntas, bueno, yo me pregunto, o sea, si realmente estamos haciendo lo correcto o si en la misma iglesia está permitiendo eso que suceda de alguna forma. A veces lo pienso casi, pues darles chance, ¿verdad? A ver si, pero yo veo como que una buena intención por parte de la iglesia, como que para ver si ellos se convierten. Me llamó mucho la atención, le digo, no, se cortó, no sé si se fue me llamó mucho la atención, por ejemplo, de los festejos del 21 de marzo que acaban de pasar. Y pues tú ves que en todo México, pues celebran que el natalicio de Benito Juárez, el masón no sé qué, y luego ya empiezas a ver gente que dice, no, y todos los masones le rendimos culto a Benito Juárez, y empiezas a ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Y me llama mucho la atención de saber si eso es correcto o es incorrecto o va dentro de la línea católica correcta o en realidad pues es algo que no debería de suceder dentro de la iglesia. Sí, claro. Sí, no, definitivamente no se puede creer a dos dioses o otras cuestiones, ¿verdad? Por supuesto, digo, sabemos que hay ciertas sectas, cultos que son escondidas, ¿verdad? Que son, aunque ahora ya cada vez están siendo más abiertos, pero normalmente, así como ese tipo, como muchos otros, son organizaciones que son, queremos decir, ocultas, para que se escondan. Entonces, no podemos saber dentro de un grupo de personas quién es y quién no, ¿verdad? O sea, puede estar dentro de la iglesia, pero recuerden esto, es muy importante. Jesús dijo, crecerán el trigo y la cizaña juntos, hasta el día, ¿verdad?, en que vaya a venir la hoz a cortar. Entonces, no quiere decir con esto que la iglesia está aceptando cosas, pero las palabras de Jesús dijo, crecerán el trigo y la cizaña juntos. Hay una razón, no desconozco, ¿verdad? Pero también por otro lado, puede ser en muchas ocasiones, puede ser que ni siquiera se sabe, ¿verdad? Ni siquiera se sabe sobre estas prácticas.
Pero también por otro lado, recordemos esto. ¿De qué manera se puede dar a conocer el Evangelio de Jesucristo si solamente se habla entre puros cristianos católicos? Entonces, por eso nosotros salimos, como dice el Papa, ¿verdad?, hacia donde la iglesia, la jerarquía no puede entrar, porque en el caso de México recordemos que es un estado laico, ¿verdad? O sea, la iglesia y el estado están separados, pero eso no le impide a un ciudadano, a un laico, que entre. O sea, por ejemplo, un sacerdote a lo mejor no puede ir a una escuela simplemente y empezar a predicar, ¿verdad? Porque es un lugar público. Tiene sus lugares destinados propios, pero cualquier otro laico sí. O sea, por eso nosotros salimos a fiestas, a reuniones, a convivencias y demás, pero para que estas personas conozcan el Evangelio. Y no de una forma que se tenga que estar hablando sobre Dios así de palabra, sino por el aspecto. La gente va a desconocer, mira, esta persona, ¿por qué se comporta diferente? ¿Por qué es distinto a los demás? Pues porque es un cristiano católico. Por eso, ahí es donde se nota que es diferente. No está mencionando de palabra, así hablando sobre la Biblia y demás, ¿verdad? No se trata de eso, sino que su comportamiento, su manera de ser, su manera de hablar, es donde se van a ver una distinción. Y ahí se empieza a ver, bueno, ¿por qué es diferente? Es por esto, bueno. Y como dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, todos veían y querían ser como ellos. Pero si nos quedamos encerrados nada más así en el templo, pues ¿cómo van a conocer a Jesús? ¿Cómo va a llegar la luz a la oscuridad? Por eso nosotros tenemos que salir. No se trata y la gente puede decir, mira, y así criticaban a Jesús, ¿verdad? Decían, mira, pues este es católico, entonces ¿por qué anda en conciertos y por qué anda en fiestas y por qué anda? Pues entonces esas personas que nunca se acercan a la iglesia, ¿cómo van a conocer a Jesús? Dice, si nadie les explica, ¿verdad? Entonces, así, definitivamente, digo, así como criticaban a Jesús, mira, se junta con prostitutas y con publicanos y con pecadores públicos, pero era para que conocieran. O sea, claro, se corre el riesgo, ¿verdad? No es para que nosotros nos convirtamos al lado oscuro, pero pues hay que acudir y llevar la luz de Jesús para que lo conozcan. Entonces, no podemos simplemente como que coartar, ¿verdad?, a la persona, porque no sabemos cómo va a actuar el Espíritu Santo y tal vez la persona se convierta. Llega un momento en el que el Espíritu Santo lo ilumine y diga, bueno, el buen camino es no aquel por el que voy. Pero si ya lo rechaza, pues tal vez nunca va a tener la oportunidad. ¿Sí me explico? Entonces, con esto no quiero decir que la iglesia está aceptando que las personas actúen de otra manera, pero pues se trata de que se convierta, ¿verdad? A lo mejor no nos toca verlo, pero tal vez nomás nos toca sembrar y el Espíritu Santo se encargará de hacer su trabajo, ¿verdad? Muy bien, continuamos aquí. Entonces, el primer mandamiento incluye también, decíamos, idolatría, politeísmo, pero nosotros que estamos conscientes ya sabemos, ¿verdad? También incluye en numerosos la adivinación y magia. La actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Estas formas de adivinación deben de rechazarse. Y podemos ver esto, vamos al libro del Deuteronomio. Hay varias cosas que nos menciona aquí, ¿verdad? Deuteronomio es 18. Vamos a ver el 18:10. Dice, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología,
la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. A veces empieza a curiosear, ¿verdad? De que yo me pregunto mucho y yo lo entiendo, ¿verdad? Pregunto por qué. ¿Mande? ¿Cuál fue la cita? Es el Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 en adelante. A veces pasa por sufrimiento, por diversas razones, que a lo mejor alguien tiene a un pariente o uno mismo, ¿verdad? Muy enfermo, y es que yo le pido a Dios y le pido a Dios y no me lo concede. Entonces viene alguien más, no, comadre, pero mira, no te preocupes, vamos con este brujo, ¿verdad?, que te va a ayudar. Que se pone muy tentador la cosa, ¿verdad? Porque recuerden, el pecado siempre se va a presentar como una opción mejor. Nunca se va a presentar como lo que realmente es. Así como le dijo a la serpiente a Adán y Eva, ¿verdad? Ustedes serán conocedores del bien y del mal, serán como dioses. Así como tú serás como Dios, tú no necesitas de nada más. Entonces, alguien más te puede resolver así, rápido, ¿verdad? O en el caso de fallece la persona y dice, quiero hablar con la persona. Yo me pregunto, por muy importante, ¿verdad?, que uno quisiera hacerlo, ¿cómo tenemos las personas que acuden ante los adivinos? ¿Cómo pueden tener la seguridad de que con quien se están comunicando no es un demonio? Porque es el padre de la mentira, ¿verdad? Se puede presentar el demonio o uno de los demonios y hacerle creer que es tal persona. ¿Cómo puede saberlo? Pues es que me dijo cosas que yo no sabía. Pues sí, pero recordemos que tienen una inteligencia superior a la nuestra. ¿Cómo podemos saber, verdad? Entonces, aquí lo pone bien claro. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y esta parte, híjole, esta está interesante porque había varios cultos que vienen en las Sagradas Escrituras que mencionan, y esto lo veo, a ver si en una ocasión podemos platicar sobre eso, porque en los libros de los reyes explican varias de las guerras que había, y había quienes sacrificaban a sus propios hijos como parte del culto. Esto es algo, pues, así viene. Está muy interesante ese, pero bueno, a ver si hay en otra. De hecho, mira, bueno, es parte de lo que vamos a mencionar. Segundo de Reyes, capítulo 7, del 1 en adelante. Vamos a ver desde el 3. A ver. Podemos ver desde... sí, bueno, vamos a ver desde vamos a ver el 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 en adelante. Dice, el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tomó consejo con sus siervos diciendo, acamparé en tal y tal lugar. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel, cuidado con pasar por tal lugar, porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Le alertó más de 2 y 3 veces sobre aquel lugar, y el rey montaba ahí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y les dijo, ¿no sois capaces de asegurarme la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales le dijo, nadie, rey mi señor.
Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo, id y averiguad dónde se encuentra para enviar a prenderlo. Le informaron, está en Dotán. Envió ahí caballos, carros y un fuerte descatamiento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, vio el descatamiento que rodeaba la ciudad con caballos y carros y preguntó, ay mi señor, ¿cómo vamos a hacer? Él respondió, no temas, están más con nosotros que con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, Yahvé, abre sus ojos para que vea. Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó a Yahvé diciendo, hiere a esa gente con una luz cegadora, y lo deslumbró conforme a la palabra de Eliseo. Continuó, me brinco al 24. Puso en marcha y sitió Samaria. El hambre arreciaba en Samaria y el asedio se prolongaba hasta el punto de que una cabeza de asno llegó a venderse en 80 siclos de plata y un par de cebollas silvestres a 5 siclos de plata. El rey de Israel pasaba por la muralla cuando una mujer le gritó, ayúdame, rey, mi señor. Él respondió, no habléis así, que Yahvé te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿De la era o del lagar? El rey le preguntó, ¿qué te aflige? Ella respondió, la mujer esa me dijo, entrega a tu hijo y lo comeremos hoy y mañana comeremos el mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije, entrega a tu hijo y lo comeremos. Pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Pasaban a lo largo de la muralla y el pueblo pudo ver que llevaban debajo de un sayal. Él dijo, así y así me haga Dios, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre sus hombros. Fíjense, había guerras ya a los extremos que llegaban. Además, muchos hacían esto para dar cultos. Y continúa, Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban también sentados con él. El rey envió por delante a un hombre, pero antes de que el mensajero llegara ante Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿habéis visto? Ese hijo de asesino ha enviado a uno a cortarme la cabeza. Estad vigilantes. Cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta y sostenedla bien contra él. ¿No es ese el ruido de los pasos de su señor? Estaba Eliseo hablando con ellos cuando el rey descendió donde él y dijo, esta desgracia procede de Yahvé. ¿Qué puedo esperar todavía de Yahvé? Eliseo repuso, escucha la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé, mañana a estas horas, en la puerta de Samaria la arroba de flor de harina y se venderá un siclo, y las 2 arrobas de cebada a un siclo. El ayudante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo, incluso si Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió, lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer. El campamento arameo abandonado. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta y se decían, ¿qué estamos haciendo aquí sentados hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad con el hambre que hay en ella, moriremos allí. Si quedamos aquí, moriremos lo mismo. Pasemos al campamento de Aram. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al oscurecer se pusieron en camino hacia el campamento arameo. Cuando llegaron al límite del campamento arameo, ahí no había nadie. Fíjense, lo que estaba sucediendo es que llegó el otro rey, ¿verdad? Asedió a la ciudad, la gente ya no podía salir, se estaba muriendo de hambre. Llegó a tal grado extremo que se comían a los hijos. Y estos leprosos estaban en la puerta y no podían entrar ni podían salir porque estaba el enemigo. Entonces dicen ellos, bueno, no nos aceptan entrar porque somos leprosos, no, ahí no hay comida,
entonces nos vamos a morir aquí, nos morimos adentro y acá pues nos van a matar. ¿Qué hacemos? Vamos al campamento, a lo mejor encontramos algo. Y lo hacen, continúa. Cuando llegaron al límite del campamento arameo, ahí no había nadie. Yahvé había hecho oír el campamento arameo estrépidos de carros y caballos, el estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Dios hizo sonar estruendos ante los oídos de los enemigos, y estos se asustaron. Dijeron: el rey de Israel ya trajo más gente. Y se asustaron, ¿y qué hicieron? Se fueron y dejaron todo. Y dice: el rey de Israel ha pagado a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Al anochecer emprendieron la huida, abandonaron sus tiendas, caballos y asnos y el campamento tal como estaba, y así huyeron para salvar sus vidas. Por miedo, ahora pensaron que venían otros ejércitos más grandes y los enemigos se fueron. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Imagínense estos leprosos, ¿verdad? Que tan hambrientos, ya casi muriéndose de hambre, y entran a este lugar y empieza a oler, ¿verdad?, a comida, ya allí a unos taquitos, ¿verdad?, con salsa o algo así, ¿verdad?, con mucha hambre. Llegan al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Luego se levantaron de ahí, luego se llevaron de ahí oro y plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda, se llevaron lo que allí había y lo escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no está bien lo que hacemos, hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta que la luz de la mañana, se nos tratará como culpables. Andando, vayamos a informar al palacio real. Llegaron y llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad e informaron diciendo: hemos ido al campamento arameo y ahí no hay nadie, ni una voz humana, solo los caballos atados, los asnos atados y las tiendas tal como estaban. Y continúa. Y fíjense, lo interesante, lo importante de esto es que estos hombres, todas esas personas estaban allá encerradas, ¿verdad?, en la oscuridad y padeciendo hambre, y estos hombres decidieron salir, ¿verdad?, a buscar, y se dieron cuenta que había comida, que había algo que les iba a dar la vida, y decidieron no quedarse solamente con eso. O sea, no pues, pudieron haber quedado entre ellos nada más, pero decidieron compartir con los demás que estaban temerosos allá encerrados, y ellos fueron a avisarles: ¿saben qué? Acá hay vida, hay mucha comida, todos pueden salir y alimentarse y vivir. Si comparamos esto con todas las personas que no acuden a la Eucaristía, que no la conocen, que no conocen a Jesús, podemos ser como esos leprosos que llevan la buena noticia a esos otros, a anunciarles, ¿verdad? ¡Hey, la vida está acá! La vida está, Dios se hace presente en este lugar. Conócelo, date la oportunidad. ¿Sí me explico? Pero si no, nosotros nos quedamos así, no, pues es que yo no me junto con esa gente. ¿Cuándo la van a conocer? ¿Verdad? Muy bien, bueno, ya me salgo un poco del tema ahora, pero es muy interesante esta parte. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Entonces, la adivinación y magia, entra del primer mandamiento. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, a la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente suponen, desvelan el porvenir. Hay personas que piensan cómo será el futuro, ¿verdad? A ver qué dice el tarot y a ver qué dice fulano de tal, ¿verdad?, sobre el futuro. La consulta de horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso de mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres.
están en contradicción con el honor y el respeto mezclados al temor amoroso que debemos solamente a Dios. Entonces, cuando se está consultando los horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación, medios, estamos atentando contra el primer mandamiento. ¿Sí? Porque consideramos que hay algo más que Dios que me puede hablar del futuro, que me puede visualizar, que puede predisponer, ¿verdad? Todas las prácticas de magia o de hechicería son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que practican la magia, ¿verdad? Con la intención de realizar cultos para maltratar a otras personas, ¿verdad? Eso está peor. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la incredulidad del prójimo. Ahora, no hay que confundir aquí, ¿verdad? Tampoco aquí dice el extremo. Cuando se refiere de amuletos, hay que distinguir, ¿verdad? Una cosa es traer un objeto porque pues le gusta a la persona traer un objeto, porque le gusta una pulsera, porque es moda, porque se le ve bien, etcétera, ¿verdad? No es el objeto en sí, sino la intención y el culto que se le da. ¿Sí me explico? O sea, no se trata de no traer nada, ¿verdad? Pues, lógicamente se pueden traer pulseras y demás, pero se piensa que esa pulsera va a dar poder, ¿verdad? O que me va a ayudar, o que ahí es donde cambia la situación, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, no se trata de decir, no, pues entonces ya no debo usar nada, ni aretes, ni pulseras, ni anillos, porque pues es malo, no se trata de eso. Se trata de que si consideras que el anillo, ¿verdad?, que traes puesto te da poder, o te va a cuidar, ahí cambia la situación. ¿Sí me explico? Muy bien. Ok. La irreligión es el primer mandamiento de Dios, reprueba los principales pecados de irreligión: la acción de tentar a Dios con palabras, obras, o el sacrilegio y la simonía. ¿Verdad? Ya vimos lo que es la simonía, ¿verdad? El querer comprar, el querer pagar cosas que son sagradas o cosas de la iglesia, ¿verdad? Recuerden que esa palabra viene del mago Simón, que está en los Hechos de los Apóstoles. Podemos aquí repasar nuevamente. Ya oímos, creo que esto en el semestre pasado, pero vamos a ver nuevamente la simonía, ¿verdad? Personas que creen que con dinero pueden comprar las cosas de la iglesia, ¿verdad? Pues es que yo le voy a dar dinero ahí al Padre para que me haga esto, ¿verdad? Para que vemos los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver ¿qué es? Vamos a ver. Muy bien. El Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 9 en adelante. Dice, sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia. Me vengo al 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado no se apartaba de Felipe. El 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón
que mediante la imposición de las manos de los apóstoles les daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pedro le contestó: que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Sí? Entonces, eso es la simonía, ¿verdad? Hay que pensar que con dinero se compran las cosas de Dios. Llámese lo que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Muy bien. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra, de obra o bondad y su omnipotencia. Así como Satán quería conseguir de Jesús se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. ¿Verdad? Es como, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Y uno puede pensar, pues, si es Dios, ¿verdad?, que me conceda esto. O si no me concede esto, pues ya no voy a creer en Dios. O sea, atentando contra el primer mandamiento. El sacrilegio, ¿verdad?, consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, pero fíjense, sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas. Pues obvio que la Eucaristía, ¿verdad?, pero todas las acciones litúrgicas. Estamos atentando contra el primer mandamiento. El considerar un sacramento como cualquier cosa, ¿verdad? Si, ¿cuánto tiempo se ocupa para prepararse para el bautismo? ¿Cuánto tiempo se ocupa para prepararse para el sacramento del matrimonio? Y queremos tratar el sacramento de la reconciliación como: ay, padre, confiéseme, porque ya va a empezar la misa, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? O igual, tratar los vasos sagrados donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no va a ser como decía una vez un niño, un monaguillo, los trastecitos del Padre, ¿verdad? No, pero pues son vasos sagrados. Pues se les debe tratar con sumo respeto, porque ahí es donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, no es cualquier objeto. Entonces no los podemos traer todos así como que si fueron vasijas y las arrumbamos ahí, ¿verdad? Con sumo cuidado y respeto, porque ahí es donde está el cuerpo de Cristo, donde se hace presente. Igual los libros litúrgicos y demás, ¿sí? ¿Blanca iba a decir algo? Ahí hubo controversia cuando, ahora por la pandemia, se nos daba la Eucaristía en la mano. Como que muchos lo consideraban también indigno. Sí, sí, son otras cuestiones. De hecho, ahí seguimos las normas de la iglesia, ¿verdad? Donde dice cómo debe de recibirse. Lo único es, o sea, si es permitido, nada más es consumirse delante del sacerdote, ¿verdad? Que él vea que sí, porque precisamente para evitar el sacrilegio de que, aunque desafortunadamente hay personas que la pueden sacar de la boca, ¿verdad? O sea, se da la vuelta y se la pueden sacar. Digo, eso no quita esa posibilidad, pero obviamente al recibirle la mano, pues es más fácil guardarla. Por eso dice, debe consumirla inmediatamente delante, ¿verdad?, para que lo vea. Pero digo, eso es permitido, están los lineamientos de la iglesia. Muy bien, continúa aquí entonces también la simonía, ¿verdad? Lo que decíamos, se define como la compra o venta de cosas espirituales, como ya vimos en Hechos de los Apóstoles. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Dice el numeral 21-22 y el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos o por razón de su pobreza.
Una cosa es diferente, ¿verdad? Que una persona done algo, otra cosa es que no pueda recibir el sacramento si no paga. Eso es algo diferente, ¿verdad? No se refiere a eso. Muy bien, el ateísmo obviamente va en contra del primer mandamiento y menciona el Vaticano II, el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. El materialismo práctico que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre en una liberación económica y social para que la religión por su propia naturaleza constituya un obstáculo. Es decir, se piensa que el dinero es lo más importante, ¿verdad? Muy bien. También, en cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. Negar la existencia de Dios. Muy bien. También el agnosticismo. El agnosticismo es una manera en la que se cree que existe una divinidad o algo, ¿verdad? Reviste varias formas. El agnosticismo se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente. O sea, el agnóstico piensa que hay o cree que hay algo como Dios, ¿verdad? Entonces, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. O sea, no, el ateo no cree que existe un Dios y tampoco cree que lo necesita. El agnóstico, sin embargo, sí considera que hay, por lo menos, a diferencia del ateo, considera que hay una fuerza o hay algo, ¿verdad?, superior. Entonces, el agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. También esta parte, no te harás escultura alguna. El mandamiento implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así. Ya en el Antiguo Testamento Dios permitió la institución de imágenes que conducían simbólicamente a la salvación. Y aquí vemos varias citas bíblicas, ¿verdad? Y esto también entra en una controversia porque no se refiere a tener imágenes, sino considerar esas imágenes como ídolos. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? No es tener una imagen, sino creer que esa imagen tiene el poder de Dios o que es Dios. Es algo diferente, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, había ocasiones en las que, en muchas ocasiones, ¿verdad?, Dios mandó a hacer imágenes. Inclusive, había algunas que ayudaban, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, la serpiente de bronce. Aquí les comparto. Entre otras, ¿verdad? Hay varias. Vamos a ver. Podemos ver, por ejemplo, recuerden que también, por ejemplo, el templo de Salomón estaba lleno de imágenes, que así los pedía Dios. Igualmente, el Arca de la Alianza, ¿verdad?, le da datos específicos de cómo debe de ser, de que debe estar recubierta de oro, etcétera. Permítanme un tantito. Muy bien, podemos ver Números 21. Son números. Números 21, del 4 en adelante. A ver, podemos ver más específicamente del Números 21, del 8. Dice, y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y si una serpiente mordía a un hombre, y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Entonces Dios le pide a Moisés hacer una imagen de una serpiente de bronce, y decía, quien voltea a ver esa imagen, tendrá vida. Imagínense. O sea, yo creo que esta cita a lo mejor muchos no la han visto, ¿verdad? Porque confunden, ¿verdad? No es el hecho de tener una imagen, sino creer que esa imagen es Dios. Y sin embargo, aquí en este caso específico, Dios está diciendo que la construyan, que la hagan, y no solamente eso, sino que quien la vea tendrá vida. Muy bien, así rapidito, continuamos. Muy bien, entonces, pero también nos dice en el 21:31, fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, el de Nicea, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, la de Cristo, pero también la de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Porque dice San Pablo, ¿verdad?, que Cristo es la imagen de Dios. Muy bien. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento. No es contrario al primer mandamiento. Dice Santo Tomás de Aquino, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas, como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende en la realidad a la que ella es imagen. Es decir, si uno ve una imagen de Jesucristo en la cruz, no es que está viendo propiamente eso, sino a lo que nos lleva más allá, ¿verdad? Igual cualquier imagen de un santo o demás no es tanto el papel, el cartón, la tinta, sino a lo que nos lleva más allá. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Seguros? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces vemos que el primer mandamiento incluye, ¿verdad?, no solamente el pensar que hay otros dioses, sino que pensar que hay otras cosas que pueden tener el poder de Dios, ¿verdad? Así como consultar a divinos, magias, horóscopos, demás, todo eso. Ahora digo, una cosa es que a lo mejor alguien vea como entretenimiento ver algo, pero el pensar de que, mira, esto es como Dios, hay personas que no salen a la calle si no ven el horóscopo. Arquitecto. ¿Sí? Ahí voy yo con una pregunta. Sí, claro. Ojalá y no cause problema, pero por ejemplo, yo soy de Ciudad Mante, y cuando llegué aquí a Nuevo Laredo, de niño, pues yo escuchaba mucho a personas de aquí de Nuevo Laredo, gente grande, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo se llama? El niño, santo niño no me acuerdo si era el santo niño de Atocha, ¿no? El niño Fidencio. Y me acuerdo que había, y es que el niño Fidencio, y que aquí hacemos quién sabe qué. Y pues toda la gente, y pues mucha gente creyendo en el niño Fidencio, y pues gente católica, y que no, yo soy ferviente del santo, del niño Fidencio y santo. Total que, pues bueno, pues yo era niño, ¿verdad? Y pues aparte, pues fui creciendo, y pues, como siempre lo he dicho, yo al principio, pues no, realmente no era así un católico que realmente, pues era un católico, y realmente, y sigo siendo, yo creo que en muchas cosas ignorante, ¿verdad? Pero pues para eso estoy aprendiendo. Pero sí escuchaba mucho de eso, entonces, y me acuerdo que hacían peregrinaciones, y creo que todavía las hacen, pero ya después, pues ahora que empiezas a ver más cosas, te das cuenta de que pues pues no es ni santo, y pues mucha gente le hace adoración, y milagros, y que el niño Fidencio le hizo un milagro a quién sabe quién,
Entonces te empiezas a dar cuenta de cómo, pues sí, pues no sé cómo decirle sin que se oiga muy feo, o sea, la ignorancia de uno como católico, pues te deja guiar por muchas cosas, ¿no? Ya de repente no sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y qué es lo que, pues sí es y no es, hasta, pues lógicamente, hasta que preguntas y ves, y pues total que ya finalmente alguien por ahí me explicó, ah, cuando empiezas a ver cómo se hacen santos a las personas, todo el proceso que se requiere y pues que realmente la Iglesia Católica es el que, de hecho por ahí hay un padre que vemos nosotros en la mañana en María Visión, que da la misa todos los días, ahí él en uno de sus capítulos explicó que inclusive existe un listado autorizado por la Iglesia Católica, por el Vaticano, de realmente los santos que realmente son autorizados por la Iglesia, quiénes son, no son santos o apenas se van a hacer santos y así, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezas a ver de que, espérame, pues no, nada más es así. Mi duda es, bueno, ¿a dónde voy con eso? Pues que aquí en Nuevo Laredo me acuerdo que se hacía mucho eso y pues todavía existe. Y luego de repente vienen los hermanos separados y te dicen, pues es que ustedes son idólatras y a veces hasta uno se ofende y pues ya después te das cuenta que sí somos, bueno, los que creen en eso, ya ahorita ya uno ya no, pero después tienes hasta familiares que siguen creyendo en eso si les explicas y les dices, oye, es que eso no es correcto, pues los católicos no creemos en eso y pues un santo realmente tiene que ser autorizado por la iglesia. Yo me acuerdo de niño, yo recuerdo de niño también, por ejemplo, que de repente escuchaba, no, es que allá en la colonia, quién sabe qué, a una señora en una tortilla le salió la Virgen y ya van todos a adorarla y decías, chis, o sea, ¿cómo? O sea, ya pues ahorita la verdad te ríes, ¿verdad? Pero pues cuando uno era niño y yo creo que algunas veces nuestros padres, nuestros abuelos, pues caían en esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque pues nosotros seguimos caminando y seguimos aprendiendo y seguimos pues teniendo herramientas. Yo siempre lo he dicho que son herramientas para saber defenderte de a veces, porque sí a veces te tienes que defender de las cosas que suceden en nuestra vida diaria, de que te tratan la realidad es que tratan como dice usted, es el demonio que trata de decirte que esto es correcto y que está bien y hazlo, pero en realidad es malo, o sea, en realidad es algo que estamos haciendo mal. Así es. ¿Cómo poder explicar, ¿verdad? A la gente? Primero uno, ¿verdad? A entenderlo, aprenderlo y saberlo, pero cómo, o sea, me doy cuenta de cómo estamos tan mal, ¿verdad? Sí, efectivamente, digo, hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Por eso también, o sea, uno se pregunta, las personas que se van de la iglesia dicen, antes cuando era católico, y la primera pregunta es, ¿realmente eres católico? ¿O nada más te bautizaron? ¿Verdad? Porque es diferente. Sí. Que sí, bueno, o sea, dices, es que en la iglesia nunca me enseñaron, bueno, alguna vez acudiste, conociste las pastorales, conociste la escuela, leíste los concilios, ¿verdad? Conociste los padres de la iglesia, ya leíste la vuelta a la Biblia, conociste el catecismo, ya después hablamos, ¿verdad? Antes, cuando era católico, pues, quién sabe. Y también, arquitecto, llegué a escuchar, digo, de personas que tenían familiares que decían, no, es que a mi tía, viene gente de San Antonio y de Dallas a visitarla porque a ella se le mete el niño Fidencio y ella hace, visiones y les dice qué hacer y qué ponerse y colores y venía gente de Estados Unidos a eso, o sea, y ganaban chorro de dinero y Ahí pues está la iba clave. bien. Exactamente, pero cómo es que o sea, cómo, es que no sé cómo decirlo, pero pues cómo estamos tan mal, ¿verdad? Sí, claro. Dentro de los que nos decimos católicos, ¿verdad? Sí, y además también hay que recordar una cosa, ¿verdad? Personas que se dejan impresionar también por los milagros, porque vea esto, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Dice, entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros,
signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad. Entonces, el impío vendrá por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos, ¿verdad? Dicen, es que a mí me habló el Espíritu y me dijo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y recordemos que lo que hemos visto varias veces, ¿verdad? Advertencia que nos hace San Juan, ¿verdad? Que menciona, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? Que dice, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien examinad si los espíritus son de Dios. Como dice, como mencionaba ahorita, ¿verdad? Es que ya se pareció la imagen, ¿verdad? Y que a mí me habló el espíritu y que ahora tengo poder de sanación y demás, ¿verdad? Examina si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Muchos falsos profetas han venido al mundo. ¿Verdad? Y como dice en el capítulo 2, versículo del 18 en adelante, hijitos míos, es la última hora, habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, salieron de entre nosotros, salieron de la Iglesia Católica, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Se va de la iglesia, ¿verdad? ¿En qué se convierte? Pues en un anticristo, ¿verdad? Y se salieron de entre nosotros. Entonces, volvemos a lo que mencionaba hace rato, ¿verdad? Dentro de la iglesia, y como dijo Jesús, crecerá el trigo y la cizaña juntos. Entonces, si las escrituras nos están diciendo que los anticristos salieron de entre nosotros, vamos a encontrar eso en la iglesia. Es ya de esperarse, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Gracias, Sergio. Sí, pues nada. Bueno, muy bien. Nos despedimos con un Padre Nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.